la clase de hoy es más un análisis de dimensionamiento en relación a los sistemas de protección, ¿ya? Cuando menciono esto, estoy mencionando que ustedes van a poder conocer el dimensionamiento del sistema de protección y conductor. Y en base a esto, ustedes van a poder conocer los otros elementos adicionales a ese circuito eléctrico, ¿ya? Este sistema de protección hay en alta, media y baja tensión, ¿no? Como hemos mencionado en la anterior clase, en los niveles de tensión. Este sistema de protección viene desde lo más, digamos, que se ha generado o se ha realizado instalaciones eléctricas. Se ha colocado este sistema de protección más que todo para poder, pues, proteger, ¿no?, diferentes elementos, ¿no?, hasta la vida del ser humano. Entonces, ¿de qué forma nosotros podemos cortar energía? Es decir, han indicado que podemos hacer pasar corriente por un conductor, pero ¿qué pasa si hay un problema? ¿Cómo lo paro? ¿Cómo lo corto la energía? Y ahí es donde se ha determinado, pues, interrumpir el paso de la corriente. ¿Cómo interrumpo el paso de la corriente? Cuando éste excede el valor nominal en el conductor. ¿Qué quiere decir? Si un conductor me lleva, ¿no es cierto?, 10 amperios, y cuando hay sobrecarga o un cortocircuito y este supera ese valor de 10 amperios, ¿qué quiere decir? Que ese elemento, ese circuito tiene que abrirse. ¿Cómo lo voy a abrir? Con un fusible, como lo que ustedes ven ahí en la presentación. Ese fusible es un limitador de corriente. Este limita una cierta cantidad de corriente. Cuando excede esta cantidad de corriente es donde se abre el circuito, conocido como los fusibles. Una preguntita, Dime. disculpe. Tengo un amigo en electrotecnia, me dijiste que tiene clases con usted y que no le están aceptando. No sé si es que el link es el mismo. Le están esperando, dice los de electrotecnia. A ver, vamos a ver esos pepitas. ¿Quiénes son? Es uno nomás. No hay más. Presentar ahora. Mirko, Dime, ¿quién más? No hay nada, no hay más. ¿estás compartiendo pantalla? No, no. No, ahorita recién voy a compartir. Ah, ya, ok. Ahorita les voy a mostrar. Ya, no hay, un hito nomás había. Mira, recién entró ese joven. Ya, no creo más jóvenes. Ya, ven la presentación, ¿no? Sí, Sí, todos ven la presentación, muy bien. sí, sí, normal, normal, normal. ¿Qué? Normal, ¿no? Sí, 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 está bien. Ya. Fíjense, lo que ustedes tienen ahí en la presentación es lo que realmente estábamos mencionando relacionado al fusible, ¿ya? Es decir, ese elemento es un elemento importante para limitar el paso de la corriente. Antes también ya hemos podido utilizar esto como las cosas le llamábamos las cuchillas, ¿no es cierto? Y esto nosotros empíricamente nosotros colocamos una cierta cantidad de hilos para poder limitar el paso de la corriente, porque si colocábamos en exceso, la corriente también pasaba sin ningún problema, y este elemento no limitaba el paso de la corriente, ¿no? Es decir, el fusible limita el paso de la corriente a un cierto valor. Cuando ustedes aumentan de sección, están aumentando la capacidad de poder transmitir la intensidad de corriente, ¿no? Eso es relacionado a las cuchillas. Estos fusibles en la actualidad están, pues, en instalaciones domiciliares, están en instalaciones industriales, ¿ya? Cuidado, piensen que estos fusibles ya han entrado a la historia, no, jóvenes, siguen vigentes, ¿ya? Algunos que en sus talleres industriales, en sus casas, siguen utilizando esta famosa cuchilla, esta cuchilla que
pues nosotros solamente colocamos una cierta cantidad de hilitos, ¿no? Digamos, yo le coloco 4 o 5 hilitos en ambos, y a veces hay una sobrecarga, un cortocircuito, y estos abren el circuito, es decir, se fogonean, ¿no es cierto? Hay una fusión y pum, revienta. Entonces estoy limitando el paso de la corriente, ¿no? Entonces a veces los que tenían duchas, yo antes tenía este sistema, jóvenes, en las duchas, ¿no? Contaba 4 o 5 hilitos, a veces me duchaba y se abría el circuito. En lo mejor tenía que salir, y ¿qué hacía? Tenía que aumentar 2 hilitos más para que pueda, digamos, aguantar la intensidad corriente hacia la ducha, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso era lo que era empíricamente antes. Ahora lo que se hace, pues, utilizar un termomagnético. Entonces no se puede, digamos, hacer un poquito, digamos, al lado este elemento. Entonces este elemento es muy importante, todavía utilizado en la actualidad. Este fusible que nosotros vemos ahí, este fusible, nosotros en la actualidad ya pues podemos ver que tiene varios elementos, ¿ya? Uno está encapsulado dentro de una cápsula, tiene conectores, ¿ya? Y a la vez tiene puntos de fusión. Estos puntos de fusión son muy pequeños. ¿Para qué? Para que cuando la corriente en estos puntos exceda, estos calienten, llegue a un punto de fusión y se fundan y se abran el circuito. ¿Estamos de acuerdo? Hay una gráfica, lo podemos explicar más a detalle. Entonces estos puntos de fusión hacen que el circuito se abra. Pero cuando estos se funden, jóvenes, estos tienen que estar dentro de una cápsula, ¿no? Pero estos, dentro de estas cápsulas tenemos arena o sílica que no se permiten, digamos, atenuar ese arco eléctrico que se genera dentro del encapsulamiento del fusible, ¿no? Entonces, muy importante lo que pasa. Esto también les he explicado que es muy importante respetar el amperaje en los fusibles de los sistemas eléctricos. ¿Qué quiere decir eso? Si el técnico, el ingeniero me lo ha diseñado para un cierto valor, pues debo respetar ese valor. No tengo por qué aumentar a un valor superior en los sistemas de protección, porque este va a cumplir su función de limitar el paso de la corriente. Si hay 15 amperios de este fusible y excede la corriente, pues este punto se va a fundir. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo el sistema de proteger, porque algo ha pasado, una sobrecarga, un cortocircuito ha habido en el sistema. Pero si yo tengo un problema relacionado a incrementar, pues voy a tener un problema, ¿sí o no? Es decir, no puedo incrementar esto a 35, porque ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que la sección, la parte de acá, sea más ancho. Al tener mayor valor, ¿no es cierto?, en sección, lo que estoy haciendo es que los electrones por esta área pasen pues libremente. ¿Y por dónde pasen estrechos? Por el conductor. Es por esa razón, ¿quién se va a malograr? Es el conductor, jóvenes. ¿Ya? Muy importante es respetar. ¿Dónde se aplican estos fusibles? En la actualidad podemos ver en diferentes áreas, ¿no? En sistemas de los automóviles, ahí son los fusibles que tienen un cierto valor también de intensidad de corriente, ¿no? En corriente continua. Acá también tenemos, ¿no?, los multímetros que ustedes utilizan. Ahí está un elemento, un filamento encapsulado, pero este está ahí adentro, está en aire, no está en arena ni en sílica, ¿no es cierto? Entonces a veces cuando este quema, ustedes que hacen, agarran un hilito y lo puentean, ¿no? Otro elemento es en los seccionadores fusibles, es lo que están en los postes de las calles. Ese elemento ustedes han debido ver, es un seccionador fusible. Seccionador porque esto abre y cierra, y el fusible está pues acá adentro, ¿no?
mayormente es de 100 y 150 amperios. Y por debajo viene y está el transformador, ¿no? Esto de acá es el transformador, ¿no? Y este fusible es este de acá, ¿no? Esas son las aplicaciones de los fusibles. Como ustedes pueden ver, sigue habiendo los fusibles, sigue siendo utilizado, ¿no? Cuidado, piensen que no hay la aplicación de los fusibles. ¿Qué tipo de fusibles hay? Hay diferentes tipos de fusibles y esto depende a la calidad del material que se utiliza. ¿Estamos de acuerdo? Como ustedes, el Pepito 1 es diferente al Pepito 2 y así sucesivamente, no todos tienen la misma constitución. Haciendo un ejemplo del COVID, jóvenes. Si uno le da el COVID, a uno le puede mandar al hospital, ¿sí o no? A uno solamente lo puede tomar como un resfrío y a otro pues como un asintomático, tal vez ni siente siquiera. ¿Eso de qué depende? De la constitución de cada persona, ¿sí o no? El fusible es lo mismo. El fusible, hay fusibles de buena calidad, mala, pésimos. Hay fusibles que están compuestos para que se fundan rápidamente. Hay otros que se tardan en fundir. Que depende de la resistencia de cada metal, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, de ahí nacen los diferentes tipos de fusibles. Ahí tenemos los en su tipo de operación, ya el de tipo expulsión tenemos el tipo N, el tipo K y T, no tenemos en vacío, en hexafluoruro de azufre, mayormente estos en potencia. Después fíjense en la velocidad de operación, no tenemos rápidas, retardadas, extremadamente rápidas. ¿Eso cómo va a reaccionar? Dependiendo del fusible, ¿no es cierto? De la aleación que se tiene este metal. Capacidad interruptiva, es decir, la capacidad de poder interrumpir el paso de la corriente. Y ahí tenemos dependiendo de la aplicación en los sistemas que nosotros utilizamos. Puede ser, digamos, en líneas, en transformadores, en sistemas de distribución, en instalaciones industriales. Entonces, dependiendo de ese sistema, nosotros aplicamos un tipo de fusible, ¿ya? ¿Qué es? Todos ya lo han podido identificar, es un termomagnético, ¿no? No es cuchilla, no es disyuntor, no es, ¿qué le llaman otros? La palanca, ¿no? Es un termomagnético, porque internamente este termomagnético tiene una parte térmica y una parte magnética. El térmico, ¿contra qué es, jóvenes? La parte térmica, ¿contra qué es? ¿Qué nos protege la parte térmica? Contra Sobrecalentamiento. ¿Qué? contra electrocución, electrocutarnos. No. Es decir, Cortocircuito. ¿qué? ¿La parte térmica? La parte térmica dicen contra cortocircuito. ¿Qué dicen los demás? Sobrecarga. Muy bien, es contra sobrecarga, jóvenes. ¿Y la parte magnética? Cortocircuito, yo creo. Muy bien, no creo, es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso se dice termomagnético o magnetotérmico. ¿Ya? Térmico, sobrecarga. ¿Por qué sobrecarga? Cuando hay un exceso de corriente superior al valor nominal de la carga, este elemento empieza a calentarse, se dilata. Al dilatarse, ¿qué se hace? Se dobla. Al doblar, pues va a abrir el sistema, ¿no?, de interrupción de energía. Y la parte magnética es contra cortocircuitos. Ese cortocircuito es esta de acá, es la bobina. Cuando hay un cortocircuito es instantáneo, ¿sí o no? La corriente es muy grande. Imagínense una corriente rápida pasa por aquí, genera un campo magnético y acciona la interrupción del circuito eléctrico, ¿sí o no? De ahí es donde viene pues ese elemento, ¿no? Pues de abrir y cerrar esta palanca. Ahora,
acá tenemos un cuartito, ¿no? Un elemento que nos permite atenuar o expandir el arco eléctrico que se genera, ¿no? En el punto de cortocircuito. ¿Estamos de acuerdo? Para eso es este campo de acá que nosotros utilizamos. Después ustedes ya conocen los otros elementos de contacto. Fíjense, de acá tengo entrada, tengo salida, ¿no? Después, ¿qué elementos? Tenemos un sistema mecánico, jóvenes, que acciona el circuito, nada más. ¿Ya? De esa forma nosotros podemos identificar un termomagnético. En gráficas también ustedes lo pueden ver. ¿Ya? Un termomagnético tiene dos partes de protección, una parte térmica y una parte magnética. Es importante, jóvenes, esto les va a ayudar bastante en esos conceptos de aplicación de manejo de equipos eléctricos. Entonces la parte térmica sobrecarga, no se olviden, y la parte magnética es contra cortocircuitos. Ese elemento que nosotros vemos en libros, también pues podemos verlo en la realidad. Y eso lo podemos dividir en dos para poder explicar y que el alumno comprenda. La parte magnética, la bobina, cortocircuito. La térmica es una lámina bimetálica, ¿no? Entonces fíjense, la corriente tiene todo ese recorrido y tiene que salir por acá. Pero si esa corriente tiene pues comportamientos muy inusuales, va a poder pues abrir la parte magnética o la térmica, ¿ya? Y lo cual mencionamos en esta gráfica. Desconexión magnética, es decir, todo está funcionando normal. Estoy midiendo una cierta cantidad de corriente, la corriente circula, pero inmediatamente hay un cortocircuito, ¿no? Cuando la impedancia tiende a cero, el valor de la corriente superior, entonces la corriente excede un valor muy grande. En ese instante la bobina acciona, ¿no? Ese elemento de interrupción del circuito eléctrico, ¿ya? ¿No? Eso es en relación a la parte magnética. Y hay otro elemento que es la parte térmica, ¿no? Pero en este caso, fíjense, hay una cierta cantidad de corriente, ¿no? Hay una cierta cantidad de corriente. Pero como es sobrecarga, es decir, mi motor lo estoy haciendo trabajar en exceso, es decir, le estoy dando más trabajo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un incremento de corriente, pero no es un cortocircuito. Hay un incremento de corriente. Este incremento de corriente hace que circule por esta lámina bimetálica y empiece a calentar. Más corriente, mayor calentamiento, es como decir mayor fricción, ¿sí o no? Entonces, si mi lámina bimetálica se calienta, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a dilatar, se va a doblar, y al dilatarse, doblarse, ¿qué hace? Hace la interrupción del circuito eléctrico abriendo el interruptor. De esa forma nosotros podemos identificar estos dos elementos que se manifiestan en un termomagnético. ¿Estamos de acuerdo? Eso para hacerles recordar y que tengan muy claro, jóvenes, lo que es un termomagnético. ¿Qué tipos de termomagnéticos ustedes van a conocer o conocen, jóvenes? Mayormente tenemos 4, ¿ya? Los unipolar, los bipolar, los tripolar y los tetrapolar. Los unipolares cuando una fase entra y una fase sale. Bipolar de la misma forma, tengo una entrada y una salida, L1 y L2. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí no tengo ningún problema. Hay elementos también entre línea y neutro, es decir, acá yo puedo utilizar línea y neutro, puedo utilizar también. Ustedes lo que tienen en casa es la línea nada más, ¿no? Y el neutro pasa por, ¿no? Por un costadito pasa. ¿Sí o no? Si ustedes gustan, también pueden colocar un termomagnético bipolar, es decir, de dos fases, que sea uno línea y uno neutro, para proteger en realidad y sacar todo el circuito, ¿no? De su casa, ¿no? Hacia la red. Tengo el tripolar.
ya que hago un ejemplo muy interesante. Ustedes deben utilizar todos los contactos del termomagnético, no me deben dejar sueltos ni uno. Por ejemplo, si digamos yo estoy entrando acá con una línea L1, una línea L2, y no tengo una línea tercera, digamos, entonces tengo que utilizar este elemento más. ¿Cómo lo hago? La línea L1 lo dejo pasar, pero la línea L2, fíjense, vengo y vuelvo a entrar por adentro y recién saco de esa forma. Estoy utilizando los tres. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma se instala cuando ustedes tengan un sistema de dos líneas y un elemento de protección tripolar. ¿Ya? Hay algunos casos que tenemos el tetrapolar de 4, pero cuidado, piensen que son 4 líneas, no, es 3 líneas, ¿no? Y el famoso neutro. ¿Esto qué conexión es? Estrella con neutro. Entonces de esa forma ustedes van a poder identificar y utilizar, dependiendo de su circuito, ¿no?, los diferentes tipos de sistemas de protección. Un sistema de protección ya claramente dependiendo del proveedor que ustedes les guste, Schneider, General Electric, ABB, Chint, ¿no es cierto?, MB, diferentes líneas, tiene pues una normativa casi en global a poder identificar estos elementos, ¿no? Hoy ustedes pueden identificar lo que más nos interesa, ¿no?, la corriente y calibración de la curva, es decir, la calidad del sistema de protección, qué tipo, número de modelo, qué tipo de modelo es el sistema de protección. Después, fíjense, me muestra la simbología según la norma DIN, es referente al sistema de protección, ¿no? También me dice, miren, el poder de corte máximo, hasta cuánto puede aguantar, clase de energía, el número en el catálogo también dice, de la Schneider, te dice en el catálogo cómo lo puedes identificar, ¿no? Entonces no hay donde perderse en relación a estos sistemas de protección, ¿no? En otros elementos de la misma forma, ¿no?, tenemos, ¿no?, ahí lo que ahí nosotros estamos haciendo, fíjense, yo no me estoy inventando y está normalizado para poder determinar estos sistemas de protección, ¿no? Fíjense, esta es la corriente nominal de la protección, lo que soporta, ¿no? Y fíjense esta corriente, ¿no es cierto?, te está diciendo capacidad de cortocircuito. Cuando hay un cortocircuito, este va a soportar ¿hasta cuánto? Hasta 6000 amperios. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los parámetros más importantes. Después, ¿qué dice? 400 voltios. Me está diciendo que le puedo enchufar hasta 400 voltios. 380, 230, 110, 48, lo pueden conectar a esos niveles de tensión, ¿sí o no? Porque te dice que es máximo hasta 400 voltios, ¿no? Y acá el tipo de curva de disparo, esta letrita es muy importante. Casi todos vemos C, pero ¿por qué C? Equipos de uso normal, por eso mayormente utilizamos el C. Pero si yo utilizo el D, ¿para qué es? Altas corrientes de arranque, casos particulares, ¿sí o no? Estamos dependiendo hasta el tipo de letra, pues va a los sistemas de protección. Otra cosa es poder identificar y diferenciar, jóvenes, entre un termomagnético y un diferencial. A veces los dos vemos y decimos, pero es lo mismo, debe ser. No. Cuando hemos hablado de equipos en baja tensión, ustedes deben identificar los equipos, deben ver los manuales, ver cómo funciona, qué nivel de tensión, cuánto de corriente va a soportar, cuál es la característica de conexión. ¿Ya? Algunos que me confunden esto. Entonces ahí el concepto es muy diferente en un
termomagnético y un diferencial. Ojo con eso. Esto ya lo hemos mencionado, que es un relé térmico. Este relé térmico, fíjense, térmico es contra sobrecargas nada más. Este relé térmico va asociado hacia el motor. Hay de diferentes clases. Ya, al tener diferentes clases de termomagnéticos, pero marcados en una norma, voy a poder identificar que todo lo que es rojo son botones de parada, y los botones azules, ¿no es cierto?, que acá tienen, son elementos de automático y manual para el reseteo. Y acá tienen otra perilla para poder controlar la intensidad de corriente hacia la carga. Y estos elementos van asociados al circuito de mando, que en este caso sería 95, 96, 97 y 98, ¿no? 95 y 96 normalmente cerrado, 97 y 98 es un contacto normalmente abierto, ¿no? Eso vamos a ir utilizando ya en el circuito de mando en los sistemas de control de los circuitos eléctricos industriales. ¿Estamos de acuerdo? No, esto ya lo hemos visto, más que todo estamos recordando, jóvenes. ¿Qué se protege con los elementos de protección? ¿Qué es? ¿Para qué voy a utilizar? ¿Cuál es la importancia de estos? Fíjense, lo más importante es la vida del ser humano. Entonces, lo primero es la persona. Cuando yo coloque un sistema de protección, me estoy poniendo a pensar que siempre va a estar la persona. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, cuando yo coloque un sistema de protección, estoy protegiendo al conductor, no al equipo. ¿Ya? Entonces, al proteger mi conductor, estoy pues protegiendo. Y con mucha razón voy a tener una lógica de proteger a mi equipo. Si estoy protegiendo a mi conductor, indicando que va a pasar una cierta cantidad de corriente, pues obviamente que mi equipo va a estar protegido, ¿no? Y por tercero va el equipo. Cuando el equipo en sí tiene una falla, un corte, tiene que haber un elemento de protección, ¿no? De esa forma tienen el escalonamiento en los sistemas eléctricos. Primero está la persona, después está el conductor y después recién está el equipo, jóvenes, en grado de importancia. Ya en los sistemas eléctricos, esto los ramificamos. En la principal siempre va a estar un circuito principal, ¿ya? Y de ahí ustedes pueden sacar los diferentes elementos hacia las diferentes cargas. Cada carga debe tener su sistema de protección. Cada carga es muy importante porque cada carga actúa de diferente forma, ¿sí o no? Ya, cuidado de una protección y todo lo estén sacando amoladoras, taladros, máquinas, no. Traten de realizar una protección para cada carga. Y todas estas protecciones que están en la carga debe tener una protección principal, ¿sí o no? Porque más arriba ustedes pueden tener un sistema auxiliar, un sistema principal, etcétera. Hay protecciones más arriba, pero en su circuito eléctrico en la industria van a tener una protección principal, y de ahí ustedes van a ir ramificando con diferentes cargas, y en cada carga un sistema de protección, ¿no? Ya en un plano lo podemos ver de esa forma. Imagínense, acá tengo dos motores. Esos motores tienen su sistema de protección, pero fíjense, ese tramo tiene una protección principal, pero esta principal de este tramo, fíjense, tiene asociado a un conjunto todavía de la parte superior, y eso de ahí recién está viniendo de la parte principal, ¿no? Entonces fíjense, la ramificación es muy interesante. Ojo que depende mucho de la intensidad de corriente. Fíjense acá, más adelante ahorita vamos a ver, este soporta 100 amperes. No puede haber acá una protección superior a los 100 amperes, no puede. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que considerar esos elementos. Ahí viene el sistema de escalonamiento, es decir,
la selectividad y coordinación entre estas protecciones. Fíjense, la principal, después las que vienen sucesivamente hacia abajo, son elementos inferiores al superior, ¿no? De esa forma nosotros podemos ver que si hay una falla en una cierta área, en una maquinaria, lo que yo tengo que hacer es aislar a esa máquina. ¿Cómo lo voy a aislar? Si tiene su sistema de protección, lo estoy sacando de servicio a esa máquina nada más. Y las demás maquinarias están trabajando normalmente. ¿Estamos de acuerdo? Es como decir, ¿no? Una persona tiene COVID, a esa persona nomás se le aísla, ¿no es cierto? No hay por qué aislar a todos, ¿sí o no? Entonces, ese es el sistema de protección, jóvenes. Si mi protección está indicando que este nomás tiene COVID, pues a este nomás se le aísla. Los otros siguen trabajando normal. Muy importante. De ahí es donde nosotros vamos a poder, pues, primeramente, ver cuál es la importancia de un fusible. Cuando yo pongo un fusible en una maquinaria, en un circuito, lo que yo tengo que mentalizarme es que ese fusible, cuando haga un corte, ¿no es cierto?, este va a accionar en un determinado tiempo. Cuidado, piensen que todos los fusibles que ustedes colocan accionan en un tiempo constante para todos, ¿no? Cada tipo de fusible tiene un tiempo de disparo. ¿Qué es tiempo de disparo? Cuando el circuito cuando el fusible abre el circuito. Por ejemplo, fíjense, acá tengo una gran gama de fusibles y cada fusible tiene su propia curva. Si yo agarro una curva en específico, ¿no?, indico una cierta cantidad de cortocircuito, estoy indicando que en una determinada cantidad de corriente hay un tiempo de disparo. Fíjense, acá va a ocurrir un tiempo de disparo, es decir, el fusible va a abrir a un tiempo menor a 0.1 segundos. ¿Sí o no? Eso es muy rápido. Entonces, fíjense, los tiempos son muy importantes, sí, son importantes. Porque imagínense, la frecuencia aquí oscila 50 ciclos por segundo, ¿no es cierto? Un ciclo casi tiene 20 milisegundos. En 20 milisegundos, jóvenes, yo puedo quemar equipos. Entonces, estos tiempos tienen que ser, pues, muy cortos cuando los sistemas de protección actúen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar? Estas curvas para poder saber cuál es la rapidez de poder abrir estos circuitos. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo ocurre con un termomagnético. El termomagnético tiene esas dos partes que hemos mencionado, la parte térmica y la parte magnética. La parte térmica es todo esto contra sobrecargas, y la parte magnética es todo esto. ¿Ya? Y ustedes van a poder manipular, jóvenes, en los diferentes elementos, como acá tienen, fíjense, un elemento donde ustedes pueden controlar, manipular esto de acá en un cierto valor porcentual. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, fíjense, cuando yo quiera controlar corriente de cortocircuito, yo puedo decir en cuánto el tiempo de disparo. Entonces yo puedo bajar, subir un poco, o la sobrecarga, puedo mover un poco ese parámetro, como el relé térmico. No tenía una pequeña perilla que me controlaba. Ahora imagínense ahí que yo tengo un elemento que me controla la sobrecarga y el cortocircuito. Es muy importante. A ver, me dicen que solamente hay una cierta cantidad de pepitos. ¿Quiénes son esos? No hay nadie. Creo que solamente estamos los de electromecánica y no están los de electrotecnia, ingeniero mío. ¿Sí? Sí, porque mi compañero es de electrotecnia, mi amigo, y no nos da otro link diferente, me está informando. No tienen el mismo link. Creo que no, me mandó otro link. Le mandé, a ver, le voy a decir que entre. A ver, no te preocupes, vamos a solucionar ahorita.
A los de instalaciones, dice, no, no tienen el mismo link. Ahorita estoy con instalaciones. Qué raro. A ver, este mismo link era. Con razón me están. Este link es control C. Y me vengo aquí. Ya, a ver. Ahí parece que ha habido el fallo, jóvenes. Ya, a ver, avísenmelos que ya está, jóvenes. A ver, les pasaré el link más, pero no la asistencia, ¿cómo voy a controlar? Ya. Buenas noches, Inge. ¿Cómo están, jóvenes? No sabía que eran ustedes, pues. Qué mal, profe, qué mal. No, ¿qué ha pasado? Otro link ha pasado, ha aparecido, jóvenes. Sí, ingeniero, queríamos decirle eso, que en nuestra plataforma de nosotros de Otro link, Electrotecnia dice nos, está ¿no? otra dirección y hemos entrado desde las 8 en punto varios, Ya, por ejemplo, en mi caso, 8 3 minutos, ya, y nadie aceptaba, entonces en el grupo han empezado a escribir y se han pues no era amotinado. la dirección correcta. Ahorita Sí, me pues acaban de mira, pasar este link, que es la dirección donde está. 279 Sí, pues comentarios. Inge, están alborotados en el grupo. Me acaban de pasar este link ahorita para entrar acá y no tenemos pues, en nuestra plataforma de Electrotecnia para poder No, entrar. otro link estaba, jóvenes. Es que como la clase Eh, anterior se ha suspendido, no lo he mantenido, pues. Lo he cambiado, pero con usted no lo debí cambiar. Ahí ha nacido el sí, problema. eso. Sí, pero es mirar Y los es que pepitos, están, sus comentarios. No aparece, no aparece. 279 comentarios. Dice. mayoría son memes, Inge. Mayoría. Ya. A ver, todos se pueden ¿Cómo enlazar a vamos a solucionar ese. eso, habla ingeniero? Porque No, que ingresen nomás sabe los que usted que pueden, pero como no asistente, se hagan problemas, si nos pueden ver la grabación de la clase también, que no, que es les pasaré las. este link y van a entrar ahorita. Sí, pasarles ahorita también, yo les voy a pasar. O tú hazme ese favor, a ver. Todos están viendo, me estoy conectando. Tu, 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 tu. Ya, a ver. Tercer semestre, siguen hablando los pepitos. Está, ya les has pasado. No, Sí, es el Inge. mismo. Ok. Hay que se conecten. Casi me linchan. ¿Quién es ese rapero? Tiene mucho flow.
BioING estábamos esperando más de 50 alumnos. Más de 50 inquietos que no tienen familia. ¿Qué estabas haciendo, Tames? Estabas denegando el Tames. Tames ya estaba por irse a limpiar dónde? ¿A su escape bloquear? de su moto. No, como les decía, jóvenes, la falla ya me vi como el anterior 6 de agosto tenía que haber clase, pero después nos han dicho que no, entonces se ha quedado ahí su link de ustedes de la anterior semana, ¿no? Y de esta clase se ha programado, pero no lo he cambiado, pues eso ha sido el error, ha sido mi error, jóvenes. Ya. Muy bien, No, pero no hay sí, muchos pepitos. Ok, sí. Continuemos, jóvenes. Para los que han entrado recién a la clase, más que todos los de electrotecnia, estamos haciendo un recordatorio de lo que hemos visto ya en relación a los sistemas de protección. Ya hemos hablado del fusible, ya del termomagnético estamos hablando, cómo se comporta, cuál la funcionalidad, cuáles son los elementos que tienen estos equipos en los sistemas de protección, ¿no? Estamos haciendo más que todo un recordatorio de lo que ya hemos visto, jóvenes. Entonces, mientras van llegando e ingresando sus compañeros, les mencionaba que en estos sistemas de protección tiene que haber pues una coordinación y selectividad. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacer que la protección que va a estar en la parte superior, ya en la parte superior, como ustedes ven ahí en pantalla, siempre tiene que tener el valor mayor en relación a las protecciones que están por debajo, jóvenes. ¿Ya? Entonces de esa forma ustedes van a poder controlar y saber que cuando haya una falla, la protección que va a abrir va a ser la que esté más cerca a la falla. En este caso, si nosotros determinamos una falla en este punto, como se ve en la presentación, ¿no? Acá hay una corriente de cortocircuito de 1300 amperios. ¿Quién tiene que abrir la protección? Es este elemento. No tiene por qué abrir este elemento que está más hacia arriba. Entonces nosotros tenemos que ver esos puntos, ya, valor superior, valor inferior. Cuando se genera un corte acá, este elemento abre y así trato de que estos otros no tengan ningún problema en su funcionamiento. Ya, muy bien, no creo que entren más. 75, hartos somos, ¿no? Entonces de ahí viene. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Sí, no, el link estaba otro, jóvenes, van a disculpar. Prometo que no vuelvo a cometer el mismo error con los mismos estudiantes. ¿Estamos de acuerdo? A ver, jura, profe. Hoy el que tiene computadora se equivoca, pues. Y yo me equivoqué. Además, como son 2 cursos, wow. Ya no hay nadie más. Como les decía, las protecciones en la parte principal, ya, siempre va a tener un valor mayor en relación a los valores de abajo. Ahí es donde vienen estas curvas, jóvenes, y ahí ustedes van a poder analizar. Cuando hay un cortocircuito, fíjense, el que abre más próximo es este de acá, que está en la curva de 100 amperios, ¿no? Aquí está, 100 amperios. ¿En qué tiempo va a abrir? Fíjense, abre un tiempo más corto que el de que está arriba, que es de 1.4 segundos, ¿no? Entonces, es la importancia. Fíjense, los tiempos son muy cortos en otros sistemas. ¿Todo para qué? Para que mi sistema de protección reaccione rápidamente, ¿ya? Y ahí ustedes en su texto tienen la selectividad entre fusible y termomagnético, tienen también en la relación de termomagnético y fusible,
¿ya? Pero siempre, jóvenes, controlando estas curvas. Y ahí es donde les mencionaba la importancia de poder controlar estos parámetros, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes van a poder controlar. Si digamos esta curva vino hasta aquí abajo, ¿sí o no? Ustedes pueden pues manipular el campo magnético, ¿no es cierto? Esa parte magnética, subiéndolo un poco, cosa que no choque con esta curva del fusible. Cuando hay una corriente de cortocircuito en este punto, ¿sí o no? Estoy logrando que el tiempo de apertura de disparo sea 2 segundos y no así en 0.03 segundos. Entonces estoy logrando con ese movimiento de control de la parte magnética que mi circuito abra en ese tiempo de disparo, este de acá arriba, y el de abajo abra en 0.03 segundos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la importancia de poder conocer la selectividad y coordinación. Ya en la actualidad hay diferentes tipos de coordinación, ya, y el que más utilizamos es la coordinación entre termomagnético y termomagnético. Y también de esa forma ustedes pueden verificar las curvas de disparo, ¿ya? Para eso son esas curvas. ¿Ustedes dónde lo van a ver? En su texto también lo tienen, jóvenes, ¿ya? En esos textos que se les ha podido proporcionar, si ustedes van a poder ver esas curvas de disparo, ¿ya? Y ustedes van a poder ver las clases de termomagnéticos que hay, ¿ya? Si ustedes van a las curvas de disparo, de lo que les he puesto en el texto, van a ver 3 curvas ahí. La de clase A, la de clase B y la de clase C. ¿Han podido identificar eso? A ver, una revisión acerca de esas curvas, jóvenes. A ver, los que tienen texto, vayan y identifiquen esas curvas, a ver, antes que se duerman, jóvenes. Les estoy viendo que se están queriendo dormir. ¿Han podido identificar? Sí, que son 4 clases. 4 clases, ¿no? La clase A, B, C y D, ¿no? Sí, ¿No? ¿En qué página está? A ver, indícame, joven noble. 33. Muy bien, en la página 33, jóvenes, si ustedes se van a la parte inferior, van a ver las curvas. En la categoría A, B, C, D. Si ustedes leen en la parte inferior de esas curvas, van a poder pues identificar la clase, ¿no es cierto?, de termomagnético para cierto circuito. Ahora ustedes lean la categoría C. A ver, ¿qué dice la categoría C? A ver, a un Pepito. Quinteros. A ver, ¿qué dice la categoría C, Quinteros? ¿Qué dice la categoría C, Quinteros? Oye, Quinteros se durmió. Protección general de conductores, especialmente ventajosa en elevadas corrientes de arranque, dice. Ya, en elevadas corrientes de arranque, ¿sí o no? Entonces, fíjense. Una consultita. Dime. ¿La clase está siendo grabada? Sí, se está grabando la clase, joven. Por eso, Ya, para... porque no tengo, mi wifi se fue y estoy solo con él, se va a acabar. No, no te Rápido. preocupes. No, por eso, a ver, aquellos jóvenes que no puedan entrar a la clase en vivo, pueden entrar a las clases en grabación, jóvenes, ¿ya? Es por eso que a veces hay una tolerancia solamente de 10 minutos de ingreso, ¿ya? Porque digo, imagínense en toda la clase que les vaya admitiendo, todo el tiempo me voy a pasar admitiendo entradas nada más. Entonces aquellos jóvenes que no han podido ingresar a la clase en vivo pueden ver la grabación de la clase, ¿no es cierto? Y ahí van a poder también aclarar sus dudas que tienen de frente a la clase, ¿ya? Ahora ya que algunos estudiantes dicen que no hay que entrar siempre a la clase, que tengo que hacer link siempre, si no me van a poner 0. No, jóvenes, se les ha dicho en el principio de clase que aquellos que entran a la sesión en clase en vivo, ¿no?, tienen ya, está participando, pero aquellos que no pueden,
y han entrado a la grabación en clase, entonces estás entrando con tu asistencia por la grabación y no en vivo, ¿ya? No siempre tienen que estar en vivo, jóvenes. Esa aclaración. Muy bien. Entonces, esa categoría C que ustedes ven, ahí están esas curvas, jóvenes, que ustedes pueden identificar, ¿ya? Esas son pues elementos muy importantes para poder controlar la selectividad de las diferentes formas que nosotros vamos a ir manipulando. Fíjense, a veces van a tener curvas que van a chocar en esos dos puntos. Fíjense como en este caso, ¿no? Fíjense, ahí tengo un choque de unión. Eso tengo que evitarla. Tengo que evitar que esta curvita tenga pues un poquito más arriba, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que los tiempos de disparo sean diferentes. Entonces, para eso es mi selectividad. Y para poder determinar, hay diferentes tipos de selectividad que ustedes también tienen en su texto, ¿no? Tenemos selectividad amperimétrica. Se dice que cuando las corrientes de cortocircuito son diferentes, pero los tiempos de disparo son iguales, ¿no? Otra selectividad que mayormente nosotros utilizamos es la selectividad cronométrica. ¿Qué quiere decir? Para una misma corriente de cortocircuito hay diferentes tiempos de disparo. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que este va a abrir más rápido que este, ¿no es cierto? A veces ustedes se deben sorprender. En instalaciones, ustedes a veces cuando hacen cortocircuito en los tableros, a veces salta la principal, jóvenes, ¿no? Y a veces no salta su tablero de ustedes. ¿Por qué? Porque la principal, imagínense, era de 15 amperios, ¿no? De acá, de 15 amperios era la principal. Pero de su tablero de ustedes lo han puesto uno de 30. ¿Sí o no? Y eso es lo que pasa a veces en los trabajos. A veces los técnicos lo cambian cualquier valor y a veces tienen estos problemas, ¿no? Hubo aquí una corriente de cortocircuito y ¿quién va a abrir? Este de acá. Y no abre este. ¿Por qué? Porque el tiempo de disparo pues ha sido muy rápido, más de 15 amperios que uno de 30 amperios, ¿no? Es muy importante la selectividad, jóvenes. En resumen, de todo lo que hemos ido hablando ha sido relacionado a los fusibles y termomagnéticos, que en base a esto está el sistema de protección en los diferentes circuitos eléctricos. Entonces, aclarando, un contactor no es un sistema de protección, ojo, esto lo he puesto porque he ido escuchando ahí en diferentes estudiantes que un contactor es un sistema de protección. No es un sistema de protección, es un sistema de comando, es decir, es un interruptor nada más. Fusible, cuando ustedes coloquen fusible, es para cortocircuitos. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes coloquen un termomagnético, ese les va a proteger contra cortocircuitos y sobrecarga. Relé térmico, que es contra sobrecarga nada más. Seccionador portafusible. Seccionador, ¿qué me dice? Que se puede abrir y cerrar. Portafusible, que tiene un fusible más, ¿sí o no? Ese elemento sí es contra cortocircuito y a la vez se abre y se cierra. Y este es el otro elemento, un guardamotor magnético solamente es contra cortocircuitos, pero a la vez es un accionamiento que puedo abrir y cerrar, y a la vez es un que me protege cortocircuitos. Pero si yo le coloco un guardamotor magnetotérmico, ahí está mi concepto magnético y térmico, ¿sí o no? La parte magnética es contra cortocircuitos y la parte térmica es contra sobrecargas. Es por eso que algunos dicen, no, prefiero que un guardamotor o un relé térmico nomás, simple, dice. Entonces, si tienes platita para comprar, el empresario, el dueño de la empresa te lo quiere comprar, le puedes colocar un guardamotor magnetotérmico. ¿Por qué? Porque estás protegiendo contra cortocircuitos y sobrecargas.
Pero sí o sí todos los motores deben tener un relé térmico, que es exclusivamente contra sobrecargas. ¿Por qué? Porque un motor siempre, en su mayoría, lo sobrecargan, le hacen hacer mucho trabajo, ¿sí o no? Como vos, digamos, tu trabajo solamente es trabajar 8 horas, pero te ponen pues 3 horas adicional. ¿Qué te están haciendo? Te están sobrecargando, ¿ya? Entonces ahí es el concepto muy básico, jóvenes. Entonces hasta aquí lo que hemos hecho es recordar más que todo lo que se había hablado hace 2 semanas, ¿ya? Estos conceptos son muy importantes, jóvenes, y en base a esto pues vamos a hacer el ejercicio que ustedes ya me lo han hecho, ¿ya? Solamente es poder aclarar y hacerles entender nada más. Cuando ustedes hagan un dimensionamiento de un circuito eléctrico, ¿qué es lo que tienen que considerar? ¿Qué es lo que tendrían que considerar? A ver, vamos a hacer participar a los jóvenes, porque veo que se están queriendo dormir. A ver, si yo quiero dimensionar, quiero colocar una protección y un conductor adecuado para un conjunto de motores, ¿qué deberé considerar, Leonardo JQT? ¿Qué deberás considerar, Leonardo? A ver, imagínate, quieres colocar en una casa, te dicen, a ver, tu papá te dice, hijito, tú que estás estudiando en Infocal, quiero que coloquemos una protección aquí y ¿qué cable voy a comprar para alimentar estos motores? ¿Tú qué le vas a decir? ¿Cómo me indicarías los valores correctos para que tu papá vaya a la tienda y compre las protecciones o la protección y los conductores? ¿Qué harías, Leonardo? ¿Por dónde empezarías? ¿Qué harías, Leonardo? Leonardo. Está durmiendo, hija. Leonardo JQT. Ese se fue al joven, ¿no? Ya tengo uno ficha. Ya, a ver, otro Pepito. Este que está sonriendo aquí. Quinteros. ¿Qué harías tú? ¿Cómo empezarías a realizar el dimensionamiento para tener el valor correcto en protección y conductor? ¿De dónde empezarías, joven? Tener la intensidad de los motores, Ya, consumo de corriente. ya, muy bien. Después, ¿qué hacemos? Ya con eso haría el cálculo diré, según las tablas ya mandaría a comprar el número de cable. Ya, después, ¿cómo compro la protección? Tendría que diseñar pues con mi intensidad de diseño y fijarme en las tablas para ver qué tipo cuáles son las corrientes admisibles y las corrientes nominal también para el protector, ¿no? Que tienen Ya. para los protectores. Muy bien. Fíjense, es lo más importante, como su compañero menciona, es saber cuánto de corriente consume mi carga, es decir, los motores. Dependiendo de esa cantidad de corriente que consumen los motores, yo tengo que saber, ¿no es cierto?, el siguiente paso, determinar la protección y el conductor. Porque cuando yo determine eso, jóvenes, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poder determinar el contactor, ya, el contactor correcto, que en este caso va a ser después el relé térmico. Va en cascada nomás ya la selección de los otros elementos. Entonces, cuando ustedes quieran dimensionar, lo que tienen que saber qué es, cuánto consume la carga. En este ejemplo que estamos mencionando en el texto, esta carga consume 40.48 amperios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al consumir esa cierta cantidad de corriente, este es mi parámetro de inicio.
Y ahí es donde ustedes deben conocer que esta corriente que consume la carga podemos encontrarlo de diferentes formas. Hemos mencionado, son tres. ¿Cuáles son? ¿De qué forma puedo encontrar esa corriente que consume la carga? ¿De qué forma, jóvenes? Hemos En mencionado... la placa de datos del motor. Muy bien, en la placa de datos del motor, ¿sí o no? De ahí ya puedo tener un punto referencial de cuánto es su consumo, ¿sí o no? En valor nominal. Después puedo encontrarlo por fórmula. Si no tiene la máquina, pero tengo otros valores que me permitan identificar la corriente, pues lo hago por fórmula. Y el otro elemento va a ser por medición. Si no tiene placa, pero mi máquina ahí está funcionando, el térmico, ni se nota valores, nada, hay casos extremos. Entonces, ¿qué coloco? Un elemento de medición, en este caso un amperímetro. A esas corrientes, jóvenes, la estamos llamando corriente de diseño, punto de partida, lo que consume mi carga. Entonces, para hacer este ejercicio y cualquiera de los que van a venir adelante, lo que ustedes tienen que hacer es conocer tres pasitos. Primero, corriente admisible, que va relacionado al conductor. Métanse a la cabeza, el famoso AWG, lo que nosotros conocemos, ¿no? El otro es la corriente del protector, es decir, de la protección, ¿no? De la protección, va a ser fusible o termomagnético. Y con esos valores nosotros debemos verificar si cumple o no cumple esta condición. Si cumple, está bien, y si no cumple, debo reacondicionar estos valores iniciales. Entonces, empecemos. Para conocer la corriente admisible, con la corriente de diseño, yo debo entrar a la tabla 4.11a. A la columna de la derecha, que en este caso es esta, fíjense, yo busco el inmediato superior, que en este caso, ¿cuánto es? 55. Entonces, este 40.48 amperios, normalizando, lleva un valor de 55 amperios, valor inmediato superior. Y de acá, ¿dónde me voy? A la tabla siguiente, no, a la columna siguiente, que en este caso me identifica el conductor a utilizar, que en este caso sería un 6AWG. Entonces, esa corriente me está indicando que se va a ser utilizado con el conductor 6AWG. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí sencillo, no hay donde perderse. Después, ya en la tabla 411b que ustedes tienen en el texto, con el conductor 6AWG van con una línea horizontal hacia el lado derecho y acá van a encontrar una corriente, ¿sí o no? Admisible. ¿Qué significa admisible? Lo máximo que puede soportar, ¿no es cierto? En este caso va a ser 80 amperios. Muy bien, ya he encontrado la corriente admisible. Entonces, el 80 amperios, que viene a ser la corriente admisible prima, es decir, corriente admisible prima, es 80 amperios. Se debe multiplicar por dos factores para con la corriente admisible real. Esos dos factores hemos mencionado que es factor de temperatura y factor de agrupación. ¿Ya? El factor de temperatura es importante porque va relacionado al medio ambiente, al área donde ustedes van a instalar el conductor, ¿no? Entonces, para temperaturas menores o iguales hasta 40, lo pueden considerar ese factor de temperatura de 1. Para temperaturas mayores a 40, ustedes ya pueden considerar un factor de 0,82. Para temperaturas mayores a los 50, ya ustedes pueden considerar un factor de temperatura de 0,58.
Esto es muy importante que ustedes deben considerar porque el conductor, hemos indicado, es el elemento que debemos proteger. Entonces, si estos factores yo agarro y los multiplico, va a hacer que la intensidad de la corriente admisible baje, jóvenes, ¿no? Imagínense ustedes hacerlos trabajar en el sol intenso, en una primavera, ¿no es cierto?, a mediodía, en el medio ambiente, es fatal para ustedes, ¿sí o no? No van a rendir en su totalidad. Entonces, yo tengo que disminuir tu capacidad. ¿Por qué? Porque vas a estar en una temperatura muy elevada. Lo mismo ocurre con el conductor, sí, ocurre lo mismo, ¿no? Entonces tengo el conductor, que tengo que disminuir su capacidad en función a la temperatura. Como en el ejemplo, la temperatura ambiente es de 27 grados. ¿Cuánto va a ser mi factor de temperatura? 1, porque es menor a 40. ¿Estamos de acuerdo? Pero si mi temperatura es mayor, voy a considerar uno de esos otros dos parámetros que tengo ahí. En nuestro caso, en mi ejemplo, es 1 nada más. Factor de agrupación, dice. Para 2 conductores por bandeja, debo considerar un factor de 0,85. Para 3 conductores, ¿no?, por bandeja, debo considerar 0,78. Estos valores también lo he sacado de las hojas de catálogo de la normativa boliviana, que también lo tienen en el texto, ¿ya? Si ustedes van a la siguiente hoja, van a poder encontrar el factor de temperatura que está en la parte superior, es una tabla, y más abajo están los factores de agrupación, que pueden llevar hasta no solamente 3 conductores, hasta 20 conductores, jóvenes, por una bandeja, ¿ya? Entonces, cuanto más agrupados los conductores están, el factor de agrupación disminuye. De esa forma ustedes deben enfocar el problema cuando tengan conductores agrupados, ¿no? Mayores conductores, el factor de agrupación va a ir disminuyendo. Menores conductores, el factor va a ir llegando próximo a la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí, si ustedes se ponen a pensar, es como estuviéramos deduciendo, ¿no?, su valor porcentual en valor a la cantidad de conductores. En este caso, como mis conductores son 2, porque es un sistema monofásico, es decir, un conductor de ida y uno de vuelta, voy a considerar 0,85. Entonces, eso es importante, nada más. Después los reemplazamos en esta ecuación que nosotros tenemos, lo podemos llamar ecuación número 1. Los reemplazamos en la ecuación número 1 y fíjense que mi corriente de 80 ha rebajado a 68 amperes, ¿no? He bajado de capacidad de amperaje. Entonces, ¿por qué? Porque estoy llevando 2 conductores, ¿ya? Entonces, el inciso A ya he encontrado, es este valor, corriente admisible 68 amperes. Voy al inciso B. Al inciso B voy a entrar a la selección, pero eso depende ya de cada uno de ustedes, ¿ya? Yo no les puedo exigir que ustedes vayan siempre con la línea Siemens. Ustedes pueden buscar cualquier catálogo, manual o cualquier proveedor que ustedes vean que les satisfacen las características de funcionamiento de cada equipo. En este caso, la protección se elige según catálogo y la corriente de diseño, ¿no? Imagínense, nosotros nuestra corriente de diseño es de 40.48 amperios, pero ¿por cuál me voy? ¿Me voy por esto o me voy por esto? Esto es de fusibles y esto es de termomagnéticos. Sé que es un fusible, sé que es un termomagnético. Entonces, yo puedo decir, a ver, yo puedo ponerle un fusible, más barato, más económico, ya puede ser, pero no, yo quiero algo bueno, algo que garantice mi trabajo. Entonces le pondré un termomagnético. Tengo unipolar, bipolar, tripolar. Esto lo he sacado de un catálogo. Aquellos que quieran van a encontrar el catálogo de la Siemens y no es solamente una hojita, tiene gran
ampliación en sistemas de protección. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago es encontrar con esa corriente de diseño. Selecciono los termomagnéticos, ¿no? En este caso voy a seleccionar un bipolar de 2. ¿Qué hago? Al seleccionar ese bipolar, ¿no es cierto?, de 2, nuevamente con la corriente de diseño entro, jóvenes, y busco el inmediato superior, que en este caso sería 50 amperios. ¿Qué está diciendo? Que este termomagnético voy a hacer de 50 amperios, ¿no es cierto? Entonces ahí al lado ustedes ya pueden identificar el tipo, la clase, como ustedes quieren identificar, según catálogo. Es decir, si al catálogo de la Siemens le dices quiero este 5 SX1 250 quebrado 7, le estás indicando que quieres uno de 50. Ellos ya conocen, identifican, porque fíjense acá está de 50, de 40, 32, 25, 20, ¿no? Entonces, dependiendo de esa clasificación, yo encuentro la protección del sistema de protección. Muy bien, he encontrado el valor de 50. ¿Qué es lo que hago? De la misma forma multiplico por el factor de temperatura y factor de agrupación, ¿no? El factor de temperatura es 1, factor de agrupación 0,85, son 2. No puede aparecer, jóvenes, cuidado, le estén poniendo 0,78, no, en este caso son 2 conductores. Cuando en la práctica ustedes hagan de 3, ahí se van a utilizar 0,78, ¿no es cierto? Muy bien. Una vez que tenga esos factores, lo agrupo, lo realizo las operaciones y tengo este valor. Listo, ya tengo esos 2 valores de cada inciso, lo más importante, ¿no? Y en el inciso C lo que me queda es reemplazar nada más. Tengo la corriente admisible de 68 amperios, ¿ya? Después tengo la corriente de la protección de 42.5 y tengo la corriente, fíjense, de 40.48 amperios. ¿Estamos de acuerdo? Y me dice que debo cumplir esta condición, y esta condición es pues muy importante para que ustedes se den cuenta. Fíjense, esta es la protección y esto es lo que consume la carga. Si ustedes ven que la protección está por encima de esa corriente que consume mi carga, está pues, chévere, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí ocurre con el conductor. Fíjense, si mi conductor que está relacionado a ese AWG que nosotros conocemos, me dice máximo admisible llega a un 68 amperios. Tolerancia, no de trabajo, tolerancia, sí, puedo aguantar un tiempo hasta 68 amperios. Fíjense, si ese está mayor en relación a la protección, ideal. Y ahí ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Fíjense, a 42 va a abrir el circuito y como soporta admisible un 68 amperios, pues mi circuito va a estar protegido, tanto la carga y mi conductor. Es por esa razón que esta protección tiene que estar para cumplir esta condición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le digo, ¿no es cierto?, al dueño de la empresa, a mi papá, quien ha solicitado el servicio, le digo, lo que necesitamos es un conductor 6AWG y la protección tiene que ser de 50 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a la tienda, lo instalan y listo, asunto solucionado. Ahora, si yo quiero un contactor que quiero utilizar en esta instalación, ¿de cuánto tendrá que ser mi contactor, jóvenes? ¿De cuánto tendrá que ser mi contactor? Si mi corriente de diseño es 40.48, ¿de cuánto? Jóvenes. ¿Cuál era la pregunta, profe? A ver,
Si ya sé cuánto es mi protección, sé cuánto es mi conductor, y yo quiero instalarle un contactor más, ¿de cuánto será ese contactor? $42.5. Eso es de la protección, ¿no? Si trabaja a esos valores de temperatura y agrupación, ¿no? Tendría que ser también de 50, ¿no? ¿Sí o no? Porque al dar de 50, como es un equipo que va a trabajar ahí con esos valores de temperatura y agrupación, va a disminuir este valor. Y como tiene que llevar esta cierta cantidad de corriente, pues yo voy a la tienda y le digo, señora, también véndame un contactor de 50 amperios. ¿Sí o no? Es decir, la cantidad de corriente que va a llevar hacia la carga. De esa forma nomás escalonada ya se determina el contactor, el relé térmico y los otros elementos que ustedes que desean colocar en el circuito. Muy bien, acá hay otro punto muy importante, dice, en caso de que no cumpla, ¿no?, esa condición, ¿qué se debe seleccionar? Se debe seleccionar el inmediato superior del conductor o la protección. Imagínense que acá no me ha cumplido la condición. Imagínense aquí me salió un valor de 39, digamos, por ejemplo, 39. Este sí es mucho mayor que esto, pero esto, fíjense, no es mayor que esto. Entonces, con ese valor de 50, me está dando este valor 39. ¿Qué debo hacer? Me voy a la tabla y busco el inmediato superior, que en este caso sería el de 63. Entonces agarro acá y pongo 63, multiplico y me va a dar ya un valor, ¿no es cierto? Y con ese valor cumple la condición. Entonces ese de 63 debo colocar. Lo mismo ocurre con el conductor, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma ustedes deben realizar la protección. Acá con 63 me sale una corriente de 53.55, ¿no?, de la protección. Acá reemplazo ese valor y evidentemente cumple, ¿no es cierto? De la misma forma se hace con la protección. De la protección, si no cumple, jóvenes, ustedes deben ir al inmediato superior, que sale de acá. Si no da con 6, cuidado, piensen que el inmediato superior es el 8. ¿Cuál es el inmediato superior? El 4. 4. No, cuidado, Pepito, se está yendo al 8. El 4 es el inmediato superior. ¿Ya? Entonces, de esa forma deben realizar los dimensionamientos en protecciones y conductores eléctricos. Esta guía ya les he mandado hace 2 semanas, casi 3 semanas, ¿sí o no? Ya me lo han enviado algunos, pero no he tenido la posibilidad de poder descargar. Lo han borrado todo de lo que está en la plataforma, así es que los que han hecho ya, jóvenes, tienen que volvérmelo a mandar. Y los jóvenes que no han podido realizar, tienen que hacerlo y enviarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el tiempo de entrega es hasta el miércoles 8 de la noche. Perdón, jueves. Mañana miércoles, el jueves 8 de la noche. ¿Ya? Que está sencillo, ¿no? Fíjense, acá en materiales y equipo, ustedes no me van a colocar lápiz, borrador, nada que ver. Me deben colocar los elementos que el estudiante está dimensionando. Y eso está relacionado a su laboratorio. Solamente me tienen que hacer de esto nada más, jóvenes. Fíjense, acá tengo de un sistema de 2 hilos. Acá tengo de 3 hilos, trifásico, monofásico. Acá tengo la tensión de 220 voltios. ¿Ya? Solamente quiero colocar. A ustedes que quieren cambiar a termomagnético no hay problema. En este caso yo estoy colocando fusibles. Si ustedes quieren dimensionar fusible, no hay problema. Lo que deseamos conocer es la protección, de cuánto será esta protección y cuál es el conductor a utilizar para esta carga. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí nosotros
tenemos que saber la carga, cuánto de corriente consume, ¿no es cierto? Para ambos casos. Y ahí es donde se les da esos valores, ¿no? Para el motor monofásico, un HP, tensión 220 voltios, corriente, fíjense, ya les estoy dando la corriente de 6 amperios. En el caso trifásico, 746 watts, no es HP, es watts, 220 voltios, corriente 3.8 amperios. Coseno de pi 0.81. En observaciones se coloca lo que ustedes vean relacionado a los datos. En este caso, coseno de phi monofásico no tiene, no se coloca. Acá fíjense, en corriente 3.8 amperios estoy considerando en conexión delta. ¿Ya? Entonces, en base a esos datos, el estudiante me debe realizar el dimensionamiento de la protección y el tipo de conductor en ambos casos, monofásico y trifásico. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ustedes me lo van a realizar, ¿no?, en esos espacios en blanco, jóvenes. Ahí ustedes me lo determinan. El inciso A, B, C, si cumple la condición, muy bien, y me dicen, ¿no?, protección de tantos, conductor de tantos. Para el circuito 2 trifásico, ¿no?, ustedes de la misma forma me lo deben colocar, protección de tantos, conductor de tantos. ¿Ya? Para los casos monofásico y trifásico. Después está en la guía práctica también esto, jóvenes. Cuidado, digan, el ingeniero ha presentado, pero no hay de dónde sacar. No, está en su texto esto, jóvenes, en el laboratorio número 3. ¿Ya? Acá me lo tienen que hacer de la misma forma, pero para cada una de estas áreas. Fíjense, tengo una protección principal y tengo dos en aguas hacia abajo en derivación. Esta protección tiene que soportar la cantidad de corriente de todo esto, que tendría que ser la sumatoria. Entonces acá voy a tener una corriente de diseño, ¿no?, para esto. Acá yo voy a tener una corriente de diseño 1. Voy a tener corriente de diseño 1 y acá voy a tener una corriente de diseño 2. ¿Sí o no? ¿Cómo voy a encontrar eso? Acá están los valores: 5 HP, coseno de 0.7, 15 HP, coseno de 0.85. ¿Cuál es la tensión? Acá está. ¿Sí o no? Yo a mi hija no había inge la tensión, ahí está todo en este circuito. Una vez que tengan las corrientes de diseño para saber cuánto consume la carga, ustedes solamente para conocer la principal que tienen que hacer es sumar corriente de diseño 1 más corriente de diseño 2. Nada más. Ya tienen los puntos de partida y realizan, ¿no?, el dimensionamiento de las protecciones en cada área y los conductores. Eso lo realizan y me lo envían. ¿Estamos de acuerdo? Y eso está en la guía que también les he mandado, que les voy a volver a mandar a aquellos que no lo han logrado bajar, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? Inge, Dime, pregunta, dime, pregúntenme ahora. Inge, sobre el laboratorio, el circuito 2, ¿la corriente es de línea o es de fases? Que es conexión delta y De línea. me está confundiendo. Corriente de línea, jóvenes. ¿Línea? Sí, de líneas, jóvenes. Ah, ya. Está bien, jóvenes, está bien. Pregunten nomás para que no haya confusiones más adelante. Corriente de línea. Una pregunta ahí. Dime. Depende de nosotros si es que vamos a usar fusibles o Sí, tú escoges. Ya, tú velo. Ahí yo le he colocado fusibles porque yo lo, digamos, lo he considerado, a ver, puedo agarrar fusible o termomagnético. Y ustedes deben elegir, ya, si quieren un fusible o un termomagnético. Yo lo he puesto como ejemplo nada más. ¿No? Ustedes vean cuál les conviene, a ver, que nazca de ustedes. Imagínense que ya tienen un problemita, pues, y se les va a presentar, van a ver que ya van a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Les van a decir, instálamelo esto,
Entonces vas a decir de cuántas sus potencias, tienes que sacar datos de la placa, medir, tienes que hacer algo, ¿sí o no? Y te va a decir, hazme llegar pues el material, qué cosita necesitamos, te lo voy a comprar. Entonces tú tienes que considerar todo, ¿sí o no? No le vas a decir, ya necesitamos un termomagnético, cables, pero el señor va a ir a la tienda termomagnético de cuánto, cable de cuánto, cuántos metros, ¿sí o no? Entonces ustedes pues tienen que dar todo el detalle, jóvenes. La longitud del conductor, cuántos metros, ¿sí o no? Termomagnético de cuántos termomagnéticos vas a necesitar, contactores, térmicos, ¿no es cierto? Conectores, si te vas a poner un tablerito de control. Entonces ustedes tienen que ver pues todo el material que se requiere. ¿Estamos de acuerdo? Y este ejercicio, este dimensionamiento es muy importante, más que todo para el pedido de material que ustedes necesitan. Alguna vez van a ver, se les va a presentar ese problema y ustedes lo que tienen que hacer es lo que les estoy indicando, hacerse una lista de materiales, pero bajo ese dimensionamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí ustedes pueden adicionar cualquier cosa, señalética, pulsadorcitos, que más adelante vamos a ir viendo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy importante, háganlo, jóvenes, a conciencia. Hay algunos que estoy viendo trabajos que el Pepito 1 hace y el Pepito 2 copia, y los demás Pepitos todos copia, jóvenes. Y cuando les pregunto así como les estoy preguntando, ni atrás ni adelante. ¿Ya? Háganlo, jóvenes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que aquí Dime, Moyo. nos dijo que en el inciso C tiene que cumplir una condición, ¿no es cierto? Sí, sí. En caso no cumpliera la condición, debemos tomar el valor inmediato superior, tanto sí, en protección como en conductor. Sí. Si tomamos el inmediato superior y si aún así no cumple la función, podemos tomar el siguiente inmediato superior. Sí, sigue subiendo hasta que cumpla la condición. Porque imagínate que lo forces. Y acá un dato muy interesante. Sigo compartiendo en pantalla, ya no. Sigo compartiendo pantalla, joven. ¿Ven? Sí, se ve. Sí, Inge, sí, ya, gracias. Fíjense, jóvenes, acá lo que su compañero dice. Deben cumplir esta condición. Si esta, la primera, han ido al inmediato superior, no ha cumplido, deben volver a subir al inmediato superior. Si ustedes mantienen ese valor, imagínense que acá les salió 68 amperes, acá 68 amperios, corren el riesgo, jóvenes, que esta protección, fíjense, al conductor no lo proteja. ¿Por qué? Porque fíjense, este va a llegar a que 68 amperios circule por la protección, ¿sí o no? Y este conductor 68 es como le estuvieran haciendo trabajar al límite. Entonces yo como diseñador no me conviene. Entonces digo, me voy al inmediato superior, al conductor inmediato superior. Me voy al conductor me voy al conductor y busco el número 4. Con el 4 he cumplido, muy bien. Con el 4 me sale, perfecto. Ahí mi condición cumplí y el conductor sería el 4A G. ¿Estamos de acuerdo? De esa forma tienen que hacer, jóvenes. ¿Ya? Muy bien.